Bien, pues terminamos hoy con la epístola del apóstol Pablo a la iglesia, porque es contemporánea. La palabra es para ayer, para hoy, para mañana, para siempre. Y el tema es gracia y no la ley. Gracias a Dios llegamos al final del estudio de la epístola del apóstol Pablo a la iglesia de Galacia. Esa iglesia de Galacia estaba ubicada por la zona de Asia Menor, para aquellos que les gusta ver los mapas, porque hay que ver mapas también, que estudiar, o sea, tenemos que ser personas estudiosas. Hay geografía bíblica, hay mapas, ahí está lo del tabernáculo para que lo vean, lo analicen. Se les ha dado mucho material, amados hermanos, para que fueran ustedes bien sabios para poder hablar de la palabra del Señor. Ya no depende de uno, sino depende de aquellos que toman el discipulado. El discipulado habla de disciplina. Mañana tenemos discipulado a las 4 de la tarde. Entonces, esa iglesia de Galacia estaba ubicada por la zona de Asia Menor. Esa zona ahora se le conoce no por Galacia, sino por Turquía. ¿Sí? Usted puede llegar a su casa y ver un mapa. ¿Sí? El problema es que sabemos dónde están los tacos, ¿verdad? Sabemos cada lugar, pero no sabemos luego dónde están las congregaciones que estableció el apóstol Pablo. Recordamos que cuando el apóstol Pablo salió de Galacia, continuando sus viajes misioneros, ciertos falsos maestros entraron a las iglesias introduciendo doctrinas erróneas. Esta semana terminamos con la cobertura en Tlalchimaltepec, Guerrero. El pastor Víctor va a dejar de ir. No quisieron someterse a lo que marca la palabra. Había una persona ahí que sabía tocar el teclado, que tenía dos o tres veces de ir, y como sabía tocar el teclado, lo quisieron poner y les dijo Víctor, no es así. Y se molestaron. Los que se molestan. ¿Verdad? Ya se determinó que ya no tenemos cobertura con esos días. Que Dios tenga misericordia de ellos. Y yo conozco a Víctor y sé que él sabe cómo se hacen las cosas. Y como él dice, no es fácil, son 6 horas de camino. De Cuautla hasta la sierra son 6 horas de camino. ¿Sí? Y tenía que estar él ahí los sábados y los domingos, una vez por mes, o cuando se necesita. Entonces, como le dije yo, el Señor Jesucristo les dijo a aquel grupo, a aquellas multitudes que lo seguían, ustedes me buscan porque les doy de comer. Porque hay mucha gente que les busca porque les dé sanidad, les dé trabajo. Escuche las peticiones. Oiga, quiero orar por mi hijo porque no tiene trabajo. ¿Es algo? No. El interés, ¿verdad? El interés. Y se fueron aquellos cuando dijo, ustedes me buscan porque les doy de comer. Y luego se volteó a los 12 y dijo, ¿ustedes también se quieren ir? Y le dijo Pedro, ¿a dónde vamos a ir, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida y verdad. Si el Señor no te detiene, pues yo menos, no tengo la capacidad. Entonces, gracias a Dios por todo, porque íbamos a mandar un documento a gobernación para, como dice Víctor, a veces viajaba yo con ¿cómo se llaman los narcotraficantes? Hay muchos allí, por esa zona de Guerrero. Bien, entonces, cuando el apóstol Pablo salió de Galacia, por eso vengo esto, entraron personas a meter doctrinas erróneas, fíjense, en las iglesias de Galacia, que eran hijos, eran hijas de Dios. Aún así recibieron instrucción de otras personas. Tal es así que cosa les dijo Pablo, por ser vuestro enemigo, deciros la verdad, me he convertido en su enemigo.
Diles la verdad a las personas y vas a ver que te dejan de amar. Algunos, los pocos, te van a decir, quiero saber más. Entonces, estos supuestos maestros introdujeron doctrinas erróneas. Su mensaje era una mezcla de cristianismo y judaísmo, una mezcla de gracia y la ley, una mezcla de Cristo y de Moisés. Usted sabe que a la salvación no le podemos añadir más que obediencia a la palabra, no le podemos añadir absolutamente nada, nada, nada. Estos falsos maestros trataron también de descalificar el apostolado de Pablo y su enseñanza. Muchos de esos cristianos fueron afectados por esas enseñanzas malignas. Muchos cristianos han sido afectados por enseñanzas que se les dan, han sido afectados porque reciben murmuraciones sin comprobarlo y se lo creen. ¿Sí? Son crédulos, no son creyentes. Es diferente la palabra crédulo a ser creyente. Aquellas personas que todo lo creen sin ver. Digo, es que fíjate que fulano, no me digas, y ahí empieza. Y así son los maestros estos, falsos. Nuestro Señor Jesús, ¿qué cosa dijo respecto a este tipo de personas? Vayamos a Mateo 18, por favor. ¿Ustedes creen que Dios no tiene los ojos puestos en su creación? Dios, Él sabe todo. Él sabe lo que va a pasar cuando salga usted de aquí de la congregación. Él sabe lo que yo voy a hablar antes de que yo lo diga, por eso tengo temor. Porque dice la Biblia que vamos a ser juzgados de toda palabra ociosa que salga de nuestros labios. Cuidado con lo que platicas. De toda palabra ociosa. ¿Qué quiere decir una palabra ociosa? Que no trabaja para ganar almas. Nuestra boca tiene que ser palabra que da, boca que da vida. Cuando hablamos da vida, no muerte, no matamos a nadie. Bendito Dios. Mateo, ¿qué les dije? 18. Versículos 6 y 7. Dice el Señor Jesucristo: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Lo dice, ay del mundo por los tropiezos. Y fíjense bien, porque es necesario que vengan tropiezos. El mismo Dios hecho hombre dice, es necesario que vengan tropiezos, por algo ha de ser, ¿verdad? Pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Este pecado, según lo que dice Jesucristo, es un crimen este pecado. Y estos estaban cometiendo un crimen ahí en Galacia, y todos los falsos maestros que abundan por todos lados. Bendito sea Dios. Es un crimen, y tan grande el daño que ocasiona, que dice Jesucristo, más le valdría al ofensor que se le amarrase en el cuello una piedra de molino de asno. En aquellos tiempos habían unos molinos con ciertas trancas, como le llaman, y se le ponían a los asnos aquí, se los ataban y ellos iban caminando para moler, para hacer la molienta. Eso fue lo que le pasó a Sansón cuando perdió la visión. Lo pusieron a moler. Hay muchas cosas, ¿verdad? ¿Se acuerdan de eso? Entonces, este pecado es un crimen, y tan grande el daño que ocasiona que más le valdría al ofensor que se le amarrase en el cuello una piedra ¿de qué? De molino de asno, y arrojarlo a esa persona a lo más profundo del mar, donde sería imposible salir por sus propios medios. Qué tremendo castigo, dice el Señor. Versículo 7. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Aunque es inevitable, dice el Señor Jesús, es inevitable que haya tropiezos, van a haber tropiezos, ¿sí? Esto no es una excusa para él o la persona que pone tropiezos.
¿Me estoy explicando? Los malvados serán juzgados, no solo por lo que ellos mismos hicieron, sino porque lo que le hicieron a otras personas. La mala semilla que sembraron en otros va a tener pago. Gálatas 6, 7, no lo busquen. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra lo va a cosechar tarde que temprano. Hay un libro que se está escribiendo de ti y de mí, se lo saben, lo hemos visto en Malaquías. Hay un libro que se está escribiendo, y no porque a Dios se le olviden las cosas, sino ese libro te lo van a sacar al final. Ahí está, mira, todo lo que hiciste. Gracias a Dios que ese libro ya para nosotros ya apunta las cosas nada más que hemos hecho ahora para la gloria de Dios, porque la sangre de Cristo borró todo lo que estaba escrito en ese libro. ¿Cómo lo dice? Gálatas capítulo 2 lo dice, que en la cruz del Calvario fue clavada toda acta que nos era contraria. Toda acta que nos era contraria fue clavada en la cruz del Calvario. Bendito sea Dios. Escritores, oradores, falsificadores del Evangelio, políticos que aprueban leyes contrarias a la voluntad de Dios, van a tener su castigo, su juicio tarde que temprano. Mire qué dice al respecto Salmo 94, 20. Mucha gente piensa que los políticos y la gente, aún los industriales, piensan que se van a salvar. No, amado hermano, no. Dice Santiago que hay de vosotros ricos porque no le habéis dado el salario justo a vuestros trabajadores. ¿Usted cree que el Señor no está pendiente del salario que se le pagan a los obreros? Por favor. Por eso las manifestaciones que hacen van en contra de Dios totalmente. Hay que pedirle a Dios misericordia, no andar haciendo tanto alboroto, ¿sí? Al tiempo. Salmo 94, 20. ¿Ya lo tiene usted? Fíjese lo que dice el Salmo. Se juntará contigo el trono de iniquidades que hace agravio bajo forma de ley. Establecen leyes y estatutos que van en contra totalmente de lo establecido por Dios. ¿Se ha visto cómo está ahorita la Cámara de Diputados queriendo aprobar leyes del aborto y otras tantas cosas que están haciendo? Y queriendo aprobar una ley donde tú ya no vas a tener injerencia con la educación de tus hijos, ¿sí? Sino el gobierno va a ser el que va a tomar la tutela de tus hijos para educarlos. Por eso empezó las guarderías. ¿Sí? Para eso son las guarderías. Platicaba yo con una persona ahí donde llevé el carro ayer, una joven, y ya se casó, dice, no, pero ahora que yo me case no pienso dejar de trabajar, y si tiene hijos, pues queremos que va a pasar, pero yo no pienso dejar de trabajar, entonces ¿para qué se casa? Ese es el concepto y criterio. Aún aquellos que tienen sus hijos, ¿los cuidas? ¿Dónde andan tus hijos? ¿Sí? ¿Los cuidas? ¿Para qué los quieres? Si los vas a dejar encargados por otro lado. El problema es que los encargas ahí están contentos. Y por favor, les hacemos la vida más tranquila, ¿no? Más tranquilita. Isaías 10:1 que dice: ay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía, diputados locales, diputados federales, senadores, de todo el mundo se las van a ver un día con Dios. Cosecharán grandes castigos en el juicio del trono blanco. Es inevitable si no se arrepiente. ¿Sí? Contemplando todo esto, el apóstol Pablo en la iglesia de Galacia vino una tristeza y una desilusión. Esa tristeza invadió el corazón del apóstol Pablo al enterarse de lo que estaba sucediendo a esa iglesia que él había fincado, a sus amados hijos en la fe, y inmediatamente tomó papel y pluma y empezó a escribirles. ¿Sí? Gálatas 1, vamos a hacer un repaso rápido de todo esto que ya lo vimos. ¿Sí? Tardamos 23 semanas para estudiar, 23 viernes,
para estudiar esta epístola. Yo creo que han de haber aprendido bastante, igual que yo, ¿verdad? ¿Qué les dije? Gálatas, ¿qué? 1, versículos 6 y 7. Fíjense lo que les escribe el apóstol Pablo. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Aleluya. Bendito es Dios. Luego les aclara más cosas. Versículos ahí 11 y 12. Estamos haciendo una recapitulación del epístola. Versículos 11 y 12 del capítulo 1 dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Así se aprende el evangelio. Yo puedo estar aquí contigo 1000 años y tú escuchando y escuchando y escuchando, pero si el Señor no te abre el entendimiento, vas a tener aquí la palabra en la mente, vas a saber en dónde está tal capítulo, etcétera, pero no lo pones por obra porque no ha descendido a tu corazón el evangelio. El evangelio es una persona, se llama Jesucristo de Nazaret. ¿Sí? Por eso dice que no nada más debemos ser oidores, sino hacedores de la palabra. Y aquí es tremendo lo que dice el apóstol Pablo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Por revelación de Jesucristo. Y cuando el Señor te revela el evangelio, Él va cautivando cada área de tu vida y se la vas entregando, y das fruto primero a 30, luego a 60, luego a 100 por uno, y es cuando puedes decir: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Gálatas 2:20. Bendito es Dios. Y luego les llama fuerte la atención, Gálatas 3:1. ¿Ya lo tienen? Dice: oh Gálatas insensatos. ¿Se acuerdan de las vírgenes insensatas? De Mateo 25. Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? ¿Quién está en singular o plural? Aquí está en geografía. Singular. ¿Cómo está? ¿En plural? Singular. En singular, ¿verdad? ¿Quién os fascinó? El diablo a través de los falsos maestros. Es el que actúa. ¿Quién nos fascinó? ¿Sí? Para no obedecer a la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo. ¿Sí? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Dios de mi vida. Les dijo que lo que habían padecido por volverse a Cristo había sido en vano. Versículo 4 de ahí de Gálatas 3. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Amados hermanos, la iglesia de Galacia era iglesia de Cristo. ¿Sí? Llegaron falsos maestros y empezaron a tratar de confundirlos. Y Pablo inmediatamente se enteró y empezó a orar por ellos y les empezó a escribir esta carta de admonición. Muy clara la carta. Les dijo que en Cristo ya no había distinción alguna. ¿Sí lo sabe usted? Gálatas 3:28. ¿Qué dice Gálatas 3:28? Ya no hay judío ni griego, o sea, ya no hay circuncisión. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno. ¿En qué? En Cristo Jesús. Físicamente usted es hombre, físicamente usted es mujer, pero lo que está dentro de usted, el que está hablando, ¿qué cosa es? Un alma. ¿Y cómo está la palabra alma? ¿En female o en male? ¿En masculino o en femenino? ¿Sí? Alma. Alma.
Allá arriba no hay sexos. Allá arriba no hay sexos. Por eso cuando aquellos saduceos que decían que no había resurrección, le preguntaron a Jesucristo, ¿se acuerdan ustedes que les dijo, a ver, dinos, maestro? Hubo un hombre que se casó, obviamente con una mujer, ¿verdad? Y este hombre murió y no dejó hijos. Y luego se casó con su hermano y murió su hermano y no dejó, así con varios hermanos, porque eso se llamaba dentro de los judíos el levirato. El levirato. Si alguien se casaba y no dejaba descendencia, el hermano que seguía tenía que casarse con esa persona para tener descendencia. Levirato. Y se casó y luego les dice, y ahora que murieron todos, ¿de quién va a ser la mujer? ¿De quién va a ser esposa allá arriba? ¿Usted qué diría? Les dijo el Señor, erráis ignorando las escrituras, porque allá arriba no hay hombre ni mujer. Es más, no va a haber matrimonio. Yo por eso me pongo contento. No, no es cierto. No. Sí. Aquí abajo es donde hay matrimonio, allá arriba no hay. No hay. Por eso el matrimonio, aquella, tú que te vas a casar, entiéndelo, el matrimonio dentro del reino de Dios aquí en la tierra, el hombre es tipo de Cristo y la esposa es tipo de la iglesia. ¿Sí me están escuchando, mujeres? ¿Qué clase de conducta deben de tener? Lean Proverbios 31, ahí dice la conducta que debe de tener la mujer en la iglesia. ¿Sí? Ahí dice. Pero pues me preocupa, hermano, porque un día vamos a estar delante de Dios y quién sabe qué cuentas le vamos a dar. Yo espero darles a ustedes lo que Dios me dice que yo les dé. Ustedes son los que van a decidir si obedecen o no obedecen la palabra del Señor. Aleluya. También les dijo su decepción. Pablo les dijo, estoy decepcionado. Gálatas 4, versículo 11. ¿Ya lo tiene? Dice, me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. ¿Usted cree que el pastor, el que es llamado por el Señor, cuando alguien cae en transgresión en la iglesia, no le duele? ¿No le duele? ¿Usted cree que ese pastor llamado por el Señor no podría decir lo mismo que dijo Pablo a la iglesia de Galacia? Me temo que he estado trabajando en vano con ustedes. Criterios que tenemos muy diferentes de lo que es un pastor y lo que es una oveja. ¿Sí? Una oveja necesita un pastor, por eso Dios tipifica a los de su pueblo como ovejas. Una oveja, un animal, oveja es miope, no alcanza a ver después de 2 o 3 metros. Por eso necesita un pastor con un callado y una vara para que nos vaya dirigiendo. ¿Sí? Una oveja no tiene garras. ¿Sí? No tiene garras como los gatos, como los tigres. No tiene garras, pero ¿cómo se agarra? ¿Verdad? Una oveja no tiene colmillos, por eso come césped, come pasto. No es carnívora. Nosotros somos bien carnívoras, ¿cómo nos comemos a los hermanos? ¿Verdad? Cuando nos juntamos ahí en grupitos. Si tú eres de esas personas, arrepiéntete, pídele perdón a Dios. De veras, no te vayas a llevar una sorpresa tremenda cuando mueras. Y te diga el Señor, apártate de mí porque nunca te conocí. No te conoció, ¿por qué? Porque nunca obedeciste al Señor. Cuando tú conoces al Señor, el temor de Dios está en tu vida. Y no quiere decir que en ocasiones no tengas ganas de responder algo, o acusar, o decir algo de una persona, pero te quedas callado, mejor le dejas las cosas a Dios. ¿Cuánta enseñanza necesitamos ahora más que nunca? Es mi oración, le digo al Señor, Señor, vuélvenos como al principio.
Vuélvenos como al principio cuando iniciaste tu iglesia, Señor. Qué poder tenía tu iglesia, que no entraban las personas así tan fácilmente, le medían para entrar. ¿Sí lo han leído? Ahí en Hechos capítulo 5, cuando aquellos que quisieron engañar al Espíritu Santo dando un dinero que no era completo, cuidado con el diezmo, cuidado. Si no vas a dar el diezmo, no va a ser ni la octava parte, no des nada. Allá tú con Dios no des nada. Dios no necesita, Él dejó algo, diezmo y ofrenda. Mucha gente se pelea con eso, pues peleense con Dios. Allá ustedes con Dios. ¿Sí? El pastor que llama al Señor no vive de la iglesia del Señor, vive del Señor de la iglesia. Dios lo capacita. Se pasan muchas cosas difíciles, pero el Señor te va enseñando a depender de Él, y es lo que quiere, que tú dependas de Él, no de tu trabajo ni de tus ahorros, y que dejes de estudiar la palabra por ir ahí buscando a ver cómo le vas a hacer para tener más. Cuidado, porque así andan muchos. Ya parece que me desvío, ¿no? Estas enseñanzas son necesarias. Por eso les dice versículo 11, me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Qué triste es eso, que uno como pastor ve uno caer a las personas. También les dijo que él no era su enemigo por decirles la verdad. Versículo 16. ¿Ya lo tiene? Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. ¿A quién le gusta que le digan la verdad? A mí me gusta que me digan la verdad. Así me enojo. Yo le digo a mi esposa, tú dime las cosas así, me enoje. Te necesito, porque me ayuda a no equivocarme, a no permanecer equivocado. Yo cuando se pasa, digo, espérame, así no era. Pero para eso es mi ayuda idónea, ¿sí? Para animarme y para exhortarme. Para eso. Ayuda, no me ayudante. Ayuda idónea. ¿Ya me hiciste la comida? ¿Ya me planchaste la ropa? ¿Ya esto? Hasta con modos hay que pedir, ¿verdad? ¿O no, Humberto? Porque si no, luego te toca igual que a mí. Bendito sea Dios. Entonces, les dijo que él no era su enemigo por decirles la verdad. Yo no soy vuestro enemigo por decirte la verdad. El problema es que no nos gusta que nos digan la verdad, de veras, pero tienes que decirlo, porque somos hijos de la verdad. Somos hijos de la verdad. No puedes quedar bien con Dios y con los hombres. Es imposible. Y luego les dice en el versículo 19 que los amaba como un padre a sus hijos. Versículo 19, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Vuelvo, ¿qué quiere decir esto? Ya había pasado dolores de parto cuando empezó la iglesia en Galacia. Empezar una iglesia no es nada fácil. No es nada fácil. No estás tomando técnicas del mundo para que la iglesia crezca, no. Tú sabes perfectamente cuando Dios te llama que el que hace crecer a la iglesia es el Espíritu Santo, nadie más. Nadie más. Es el Espíritu de Dios quien añade a la iglesia a los que han de ser salvos. Ahora le metes música y metes otras cosas. Llega la gente a un club. Hay muchos clubes para bailar. Es triste, pero así está. No ha cambiado. La técnica de Satanás es la misma. Se presenta como ángel de luz y sus ministros también. Entonces, les aseguró que la enseñanza que habían recibido de esos falsos maestros les había dañado. No se quedó callado, les dijo cómo están las cosas.
ahí en el capítulo 5, versículo 9, ¿qué cosa les dice? Un poco de levadura leuda toda la masa. Un poco de levadura leuda toda la enseñanza. Un poco de levadura. Me acuerdo ahorita de los pleitos que hay entre papá y mamá para con los hijos, ¿verdad? Que uno dice una cosa y la otra dice otra cosa y están los hijos bien contentos. ¿Con quién se van los hijos? ¿Con aquel que les dice no o con aquella que les dice sí? ¿Con quién se van? La mamá queriéndose ganar a los hijos para caer. Y el papá también. Ahí están, los traemos, pero luego nos quejamos que andan en adulterio, en fornicación, hijos por allá, hijos por todos lados. Y seguimos en paz. O sea, ya es algo normal en este tiempo. ¿Sí? En lugar de estar clamando a Dios por nuestros hijos. ¿Verdad? Estórbale, Señor. Estórbale. No los dejes seguir así. Mejor llévatelos tú, que no se lo lleve el diablo. ¿No les parece que sería mejor? Ok. Bendito sea Dios. Y terminó escribiendo lo que estamos viendo, Gálatas 6:11. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Pablo tenía la costumbre de dictar sus cartas. Esa era la costumbre, luego la firmaba con el Padre Dios, etcétera, los bendiga, ¿no? Pero esta carta Pablo se las escribió personalmente a esta iglesia. A pesar de que parece que sufría de la vista, lo que acontecía en la iglesia era muy grave el corazón de Pablo. Y se decidió a escribirle y a poner todo su empeño por llamarles la atención. Versículo 12 dice: todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Solamente para no padecer ¿qué? Persecución. ¿Sí? Les dice que la gente siempre está dispuesta a observar ritos religiosos, ceremonias religiosas, con tal de no enemistarse con nadie. Les dice que la gente odia el mensaje de la cruz. ¿Qué es lo que les dice? Dice, la gente odia el mensaje de la cruz. Vayan conmigo a 1 Corintios 1:18, por favor. 1 Corintios capítulo 1, versículo 18. Ahí lo dice, porque la palabra de la cruz, ¿qué cosa es? Es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. ¿Qué estaban haciendo estos falsos maestros? Negando que tenían que ir a la cruz del Calvario. ¿Cómo? Niégate, ¿qué más? Toma tu cruz y sígueme. No hay corona sin cruz, que les quede muy claro. Tenemos que seguir las pisadas de Cristo. 1 Pedro 2:21. ¿Qué vamos a pasar? Vamos a padecer, sí, pero no vamos a padecer por nuestros pecados, sino vamos a padecer porque amamos a Cristo encima de nosotros mismos y de nuestra propia familia, si nuestra familia se quiere oponer a que sigamos a Cristo Jesús. El que ama más a padre o hijos, etcétera, más que a mí, no es digno de ser mi discípulo. ¿Qué cosa está diciendo el Señor? ¿Sí? Que nuestro amor por nuestra esposa, nuestros hijos por nuestro esposo, tiene que parecer odio en comparación del amor que siento por Dios. ¿Cómo están ustedes y cómo estoy yo en ese aspecto? Cuidado, porque nadie puede ocupar el primer lugar en el corazón de los hijos de Dios, más que Cristo. Hermanos, Cristo viene, no se tarda, y yo no quiero quedar mal con Dios y bien con ustedes. Yo les vengo advirtiendo,
son ustedes, y se lo escucha mi esposa, mis hijos, mi nuera, mis nietas. Yo les vengo diciendo, yo no sé qué es lo que va a pasar con su vida, Dios sí lo sabe. Pero si ustedes obedecen la palabra, va a ser una vida diferente en ustedes. Que vamos a tener enemigos, pero no porque seamos una gente grosera, que seamos tranzas o que hagamos cosas que no convienen, sino por seguir las pisadas de Jesucristo. Así es esto. Gálatas 6:13, ¿qué dice? Usted sabe que son pocos los que se salvan. Así dice Dios, así dijo Jesús. Son pocos los que se salvan y muchos los que se pierden. Gálatas 6:13 dice, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. En realidad, esos falsos maestros no les interesa guardar la ley. No, lo que buscaban era ganar seguidores y tener una gran membresía, ¿sí? Relajando las normas del Evangelio. Es lo que les interesa a mucha gente. Relajar las normas del Evangelio. No te preocupes por eso, hombre. No, Dios es bueno, Dios te perdona. Cuidado. Porque sin santidad nadie va a ver al Señor. Cuidado. No podemos jugar. Ahora que en eso de la Semana Santa, ¿de dónde salió la Cuaresma? ¿De dónde salió? Son sistemas religiosos que no están en la Biblia. Y aún dentro de nosotros hay personas que ahora, que el jueves, que el lavado de pies, no sé qué tantas cosas, eso no es bíblico. La enseñanza es humildad como la tuvo Jesús. Además, cuando toca los pies de las personas es algo muy sensible. Muy sensible. ¿Sí? Por favor. ¿De dónde saca? Ahí está, nos lo está diciendo. No ha cambiado, Satanás no ha cambiado, ese mismo sistema, pero con otras palabras. El que tiene para engañar a la gente. ¿Sí? Querían ganar relajando las normas del Evangelio, tener una gran membresía y no padecer persecución. Dicen, es que esos hay de pacto de gracia, son religiosos. ¿Ve? El religioso es aquel que entra aquí homosexual y les dice, no, que no pase. ¿Cómo no que pase? Que pasen todos los que quieran pasar. El religioso es aquel que le dice a la mujer, no puedes usar pantalones. Bueno, obviamente de esos que parece que te los metes con calzador, pues no se vale. La ropa tiene que ser cómoda. La ropa tiene que ser cómoda y que te quede holgada. Yo no puedo cambiarlos. Allá ustedes con Dios. Pero yo les digo lo que Dios dice. Aborreciendo una ropa contaminada, dice el Señor en Judas. Ves las modas y ahí están con las modas. ¿Sí? Por favor. El Señor dice, Romanos 12, versículo 2, no os conforméis a este siglo, o sea, las modas de este mundo. Es que son jóvenes, bueno, pues allá, los papás con sus jóvenes. Es que tienen derechos, por favor. Por favor. No, hermano. Bendito sea Dios. Rebajando las normas del Evangelio, ¿para qué? Para no padecer persecución. Y no lo digo yo. ¿Qué dice Filipenses 1? Versículos 29 y 30. ¿Ya lo tiene usted? Fíjese lo que dice. Porque a vosotros, ¿a quién? A los hijos de Dios, a la iglesia. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. No por andar haciendo cosas indebidas. Es algo que nos debe de causar gozo,
Que el Señor nos permita padecer por Él, no por nosotros mismos, por nuestros pecados. A vosotros es concedido no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Qué concesión tan preciosa, ¿no les gusta? Colosenses 3, versículos 18 y 19. Yo no conozco otro evangelio, hermano, aunque hay otro evangelio que no es del cielo. Colosenses 3, ¿ya lo tiene usted? Versículos 18 y 19. No creo que me equivoqué. Discúlpenme. ¿Dónde estás? No, es Filipenses, no Colosenses. Filipenses 3, discúlpenme. ¿Ya lo tienen? 18 y 19 dice, porque por ahí andan muchos, no pocos, andan muchos, de los cuales os dije, ¿cuánto? Muchas veces, y esto era en la iglesia de Filipos, ¿sí? Y aún ahora lo digo como llorando. Padecía Pablo por la situación de la iglesia. ¿Usted padece por la situación de la congregación donde está usted reuniéndose? ¿Sí padece usted? ¿Le comunica el Espíritu Santo el sufrimiento de ver cosas que no están bien hechas, de ver conductas inadecuadas, para que usted se ponga a interceder por esas vidas? Mis hermanos, es imposible, estoy de acuerdo contigo. Si no has nacido de nuevo, todo te es imposible. No puedes caminar el Evangelio. No puedes dar un paso. Puedes vivir una vida religiosa sin imágenes. Y mucha gente así lo vive. Pero no les ha nacido. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios, ¿qué cosa es? Hermanos, vamos a tener una convivencia. ¡Ay, vámonos! ¿Qué llevo? A ver, ¿no? ¿Verdad? Hermanos, vamos a orar. No, hijo, soy de palo, tengo orejas de cartón. ¿Sí se dan cuenta, hermanas? Analicémonos cómo estamos viviendo nosotros nuestro cristianismo. Si no le gusta el convivio, me encanta. Me gusta estar platicando de las cosas, tomando un café con él, de las cosas de Dios, aprendiendo de lo que escucho. ¿Sabes de que yo estoy siempre aprendiendo aún de los que empiezan el camino? ¿Sí? Veo el fuego que traen dentro y quieren conocer más, y quieren aprender más. Yo me acuerdo cuando empezamos el camino, estábamos en la congregación toda la semana. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Toda la semana. Los sábados ir a hacer el aseo, el domingo en la mañana y en la tarde. Ahí estaba, y cómo me gustaba estar con los hermanos. Como a ustedes les gusta estar con los hermanos, ¿verdad? Me gustaba estar oyendo la palabra del Señor. No sé cuál sea su primer amor, porque ese es un reclamo del Cristo resucitado. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Llegas y si llegas aquí, llegas con mucho fuego y ves a los demás, te vuelves tibio como los demás. Cuesta trabajo que alguien diga, pastor, aquí estoy, heme aquí, ¿en qué puedo ser útil? ¿Deje ir a mi pueblo para qué? ¿Para que yo le sirva o para que me sirva? El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Escucha sus pláticas. De la abundancia del corazón habla la boca. Escucha lo que te platica.
Ahí puedes discernir qué clase de persona es. Bendito Dios. Gálatas 6, ya estoy terminando. Gálatas 6, versículos del 14 al 17. Bendito sea Dios. Dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Lo traigo en mi cuerpo. A mí, ¿qué cosa me puedes enseñar tú con tus fotos? Si eres un judaizante que hablas de la circuncisión, si yo traigo en el cuerpo más marcas que una circuncisión, azotes, azotado 3 veces, apedreado, ¿sí? Encarcelado por predicar el Evangelio de Cristo. Ese es el Pablo que tomó el Señor esa vasija que antes perseguía a la iglesia, esa vasija horrible llamado Saulo, que llegaba y pateaba las puertas donde estaban los cristianos y los agarraba, y a las mujeres que tienen el cabello largo las jalaba y las metía en la cárcel. Y cuando daban la situación de que muerte, él daba su voto para que mataran a los cristianos. Ese fue una vasija horrible, pecador, tremendo. Pero cuando el Señor lo tomó, ¡ay, santo Dios! No fue de los apóstoles del Cordero, fue un apóstol muy especial, Pablo. Muy especial. Pablo significa pequeño, pequeño, pequeño. El Señor usa lo pequeño, no aquellos que se creen algo. Dios nunca usa a los que se creen algo en la iglesia. Jamás. Él usa lo que no es para tomarlo o tomarla y hacer cosas maravillosas. No es malo que tengas un estudio universitario, qué bueno, pero eso no te sirve aquí. Aquí el que hace la obra es el Espíritu Santo. Él es el que hace todas las cosas, ¿no? Lo tomó, tremendo. Lo tomó y lo mandó a los gentiles. Qué vasija tan tremenda. ¿Sí? Y le cortaron la cabeza al final de su tiempo. Pero el Señor se lo dijo: yo ya estoy para partir. Yo ya estoy para partir. Aleluya. He peleado la buena batalla de la fe. ¿Tú la has peleado? ¿Tú la has peleado la buena batalla de la fe? Yo la estoy peleando desde hace muchos años por mi familia y ahora por ustedes, y de una forma especial por ese varón que quiero mucho y lo aprecio mucho, José Luis Orellana Vázquez. Se lo dije, yo lloro contigo. Es algo que Dios me está enseñando, se lo decía yo a un pastor hoy. Sí. Dios me está enseñando algo, un sentir de Dios, porque me estremezco de la situación que está viviendo este hombre. Hermano mío, me estremezco. Sí, joven. Y le digo: Señor, tú lo tomaste para glorificarte. Glorifícate en su vida. Y que la congregación donde estoy, que lo conocimos, realmente conozca algo diferente. Un sentir por un miembro de nuestro cuerpo. Un dolor. Y también risa y alegría cuando uno de nosotros sale victorioso. Porque no hay envidia. Llanto cuando uno de nosotros cae en pecado.
Ese es el cuerpo de Cristo. Por eso, 1 Corintios 12 nos habla del cuerpo. ¿Sí? Del cuerpo. ¿A poco cuando te das un golpe no corre el cuerpo a sobarte? Ese es el cuerpo de Cristo. Un verdadero cuerpo de Cristo que nos amamos. Y estamos dispuestos a compartir lo poco o lo mucho que el Señor nos da. No agarramos y nos vamos para allá y lo mío es mío y lo tuyo también. No. Esa es la iglesia, que así empezó y así va a terminar. Viene un avivamiento, pero no por evangelistas, no. El Espíritu Santo va a tomar las vidas y nos va a despertar. Despierta tú que duermes y te alumbrará Cristo. Ya dejen de dormir, amados hermanos. Díganle al Señor, despiértame. Despiértame, Señor. Quita toda tibieza de mí, Señor. Siento que ni te amo. ¿Cuántos de nosotros estamos orando para que el Señor venga hoy? ¿Alguno de ustedes lo hace? Y decimos que lo amamos. Tú sabes cuando esperamos a una persona que queremos, hasta si se tarda, nos esperamos qué pasó, qué le habrá pasado. Sabemos eso, por eso el Señor nos habla en el idioma de aquí de la tierra, aquí, porque no entendemos el de arriba. El idioma de arriba es puro amor. Y aquí estamos aprendiendo a caminar como se camina allá en el cielo, aquí en la tierra. Los pastores deben de enseñar con sus vidas, sus propias vidas, cómo se vive el cielo aquí en la tierra. Y los que sirven también. Porque si no sirven bien, pues mejor que ni sirvan. Que podamos entender que es un privilegio venir hasta Barrera aquí. A mí me gustaba ir a Barrera ya cuando empecé el camino. Allá íbamos a barrer y a trapear. Y cantábamos. Y barriendo, barriendo. ¿Sí? Y por ahí te agarra el Señor por abajo. Muchos quieren agarrar el púlpito. Pero es por abajo donde se empieza. No empezó el Señor y le lavó los pies a sus apóstoles. ¿Tú quién eres para no? ¿O te quedes muy pipiripó? Dios te está llamando. Te está llamando el Señor. Te está diciendo, ¿cómo estás? ¿Sabes cómo estás delante de mí? Tú sabes cómo estás delante de Dios. ¿Eres una persona que te levantas a buscarlo? ¿O te acuestas muy noche porque estás haciendo otras cosas? Y te disculpas, es que me acosté muy tarde, Señor. Venid a mí los trabajados y cansados, que yo los voy a hacer descansar. Y no te ofrecen una cama, no te ofrecen una silla, te ofrece un yugo. Llevad mi yugo, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Este hombre Pablo, hijitos míos, les dijo a esa iglesia que ya lo había rechazado. Y les dice, antes cuando yo vine y fundamentamos esta iglesia, ustedes mismos me amaban tanto que hasta sus ojos estarían dispuestos para dármelos. ¿Qué les pasó? ¿Qué les hice? Por decirles la verdad, ya soy enemigo de ustedes, pero no los deja ahí. Esas palabras a mí me tocan mucho. Yo quiero tener un corazón como Dios. Y les dice, hijitos míos, a pesar que lo rechazaban, hijitos míos, por los cuales vuelvo a sufrir dolores de parto. Ahora ya no para que sigan, no para que Cristo sea formado en vosotros. Que Dios te ayude, iglesia. Que Dios te ayude. Y te vuelvo a decir, si aquí no estás aprendiendo a amar al Señor, huye. Vete a otro lugar donde aprendas a amar y a temer a Dios. Amar y a temer a Dios. Amar y a temer a Dios. Y
no sigamos jugando como muchos a la iglesia, a un club musical, donde la palabra la hacen a un lado porque no les gusta la palabra. Yo les pregunto, ¿les gusta la palabra a ustedes? ¿Cuánto tiempo pasan? Yo quisiera saber, los que servimos aquí, ¿cuánto tiempo pasamos con Dios? Orando, estudiando la palabra. Porque el Espíritu Santo se mueve donde hay palabra. Donde no hay palabra es otro espíritu que se parece, pero no es el Espíritu Santo. Dios nos ayude. Pablo no se gloría en la carne, se gloría en la cruz de Cristo. Cuando alguien se salva verdaderamente, al mundo, el mismo mundo le dice a Dios, aquí lo dice, ¿sí? Aquí lo dice, versículo 14, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Tremendo, ¿sí? Cuando alguien se salva verdaderamente, el mundo le dice a Dios, a él o a ella. Me decía alguien la otra vez, ya no me invitan a fiestas en la oficina, pues porque no vas, pues sí, ni voy a ir. Eso es un testimonio de que realmente ya saben que no, ni la inviten, ni va a venir. Bendito Dios. Y él o ella a su vez le dice adiós al mundo. Ahí nos vemos. Es decir, ya no tiene interés que antes demostraba por los placeres o gustos pasajeros. A mí me gustaba mucho el box, pero Dios trató conmigo y me hizo un lado todas esas cosas. Creo que se los he comentado. Un día me dijo, ¿te gozas viendo cómo se pelea mi creación, cómo se dan de golpes? Eso te gusta. Es como aquellos que les gustan las corridas de los toros también. Traemos dentro una bestia, nos gusta ver sangre. ¿Sí lo saben o no? Qué diversión es que veas a un pobre animal que lo y luego le clavan. Eso es. Aún los animales matan para comer, no para diversión. Ahí está la cacería. Todo lo condena Dios. Pero no se los decimos, yo se los he dicho. Se enojan conmigo las personas que les digo, no me interesa. No se los digo para que se enojen, sino para decirles qué cosa dice el Creador del universo. ¿Cuánto nos falta aprender, verdad? ¿O no? Entonces, el mundo perdió su atracción para él o para ella. Ya no te interesa el mundo. ¿Para qué vas al mundo? ¿Qué cosa hay en el mundo? ¿Qué hay? Personas que hasta para ver un espectáculo pagan cantidad de dinero. Y cuando se les pide una ofrenda de amor, no, pues se buscan y la agarran hasta la aprietan y después al águila para. Ni la incircuncisión, dice, ni la circuncisión. La circuncisión era el fundamento del judaísmo, Pablo lo hace a un lado. La incircuncisión, ni la incircuncisión, dice. Para Dios, ¿qué cosa es lo que vale? Ni la circuncisión, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Según de Corintios 5:17, el que esté en Cristo, no en una iglesia, sino el que esté en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Andas en novedad de vida? Porque el Evangelio es una novedad de vida, es una vida nueva, hay mucho que hacer, muchas cosas nuevas. No te aburres.
Hermana, hermano, medita lo que estás escuchando. Medítalo. ¿Sí? Hoy todavía hay ese tipo de personas. Una parte importante de los que se dicen cristianos, con este término, una parte importante de los que se dicen cristianos siguen mezclando el evangelio de la gracia con otras cosas. Ahí están los cristianos mesiánicos. Hay muchos ahora cristianos mesiánicos. Y los escuchas y te hablan cosas que parecen que son cristianos mesiánicos, que le añaden cosas a la salvación. Los adventistas, los sabáticos, los del séptimo día, que quieren vivir como judíos no siendo judíos. Todos los mandamientos que hay es para un pueblo, para los judíos, no para nosotros. ¿Por qué? Lo mismo lo dice la santa palabra del Señor. Mire, estoy terminando 1 Corintios 10, para que sepa usted con mucha claridad, ¿sí?, qué es lo que Dios nos dice. 1 Corintios 10, versículo 32, ¿qué nos dice? ¿Ya lo tiene? No seáis tropiezo, ¿qué? Ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. La iglesia de Dios, que somos nosotros, está conformada de judíos y de gentiles. Los judíos son una sola nación escogida por Dios. La iglesia es una nación santa, pero traídos de muchas naciones, de muchas naciones, de muchas naciones. ¿Sí lo saben, verdad? Africanos, egipcios, todos esos somos una nación. Los judíos son una sola nación. Son una sola nación. Bendito Dios. Hay un calendario eclesiástico con su cuaresma. La cuaresma no está en la Biblia. ¿Sí? Las vigilias. ¿Qué significa vigilia? Bíblicamente, estar en la noche. Vigilia. Y aquí la vigilia dice: no comas carne. Para eso es la vigilia, ¿no? Esos calendarios eclesiásticos siguen todavía. ¿Sí? Que el bautismo es necesario para la salvación, tampoco. Tampoco el ladrón que estaba en la cruz del Calvario se bautizó. No, se arrepintió. Le dijo: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. El Señor dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo. Hoy estarás conmigo. ¿Sí? Que el bautismo es necesario para la salvación, dice, y no solo la fe en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, vean lo que dice Dios para esas personas. Escúchenlo bien, no lo digo yo, lo dice Dios en su palabra. Gálatas capítulo 1, versículo 7 y versículo 9, con esto termino. Gálatas 1, versículo 7 y versículo 9 dice: no que haya otro, refiriéndose al Evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Versículo 9: como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, ¿qué? ¿Qué cosas eran el tema? Eso lo dice Dios. Aquellos que predican un evangelio que no es el del cielo están bajo maldición de Dios. Imagínense cuánta gente hay. Y usted escondido o escondida sin llevarles el evangelio porque tiene miedo que padecer persecución. Es una bendición que persiga por predicar el evangelio, por vivir. Es una bendición. Y si vivimos, para él vivimos, y si morimos, para él morimos. Sea que vivamos o que moramos, somos del Señor. Gracias por tu atención. Ponte de pie, por favor. Espero que te haya sido útil lo que escuchaste hoy.
lo deseo con todo mi corazón. Yo no te puedo despertar, es el Espíritu Santo que puede despertarte y atraerte hacia Él. Cautívame y en pos de ti correremos, dice la palabra. Dile eso, cautívame, Señor, porque me siento vacío, me siento mal, me siento vacía, Señor. Necesito de ti, Señor, lléname por favor. Y te va a decir, Señor, quiero llenarte, porque Él quiere llenarte, que tu copa rebose, sí, pero no te puede llenar si quieres seguir caminando lejos de Él, retirado de Él. Pon tu delicia en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y cuando conoces realmente a Cristo ya no quieres nada, quieres más de Él. Quiero más de ti, Señor, quiero más de ti, quiero más de ti y menos de mí. Padre, quiero darte gracias por este tiempo, deseando, Señor, que no esté yo haciendo mis cosas, sino tú a través de mí estés enseñando tu palabra, Señor. Necesitamos reprensión, sí, Señor, pero también necesitamos consolación. Por favor, Dios, ayúdanos a entenderlo, Padre. No puedes consolarnos si no hemos pasado nada por ti, Señor. ¿Cuál sería el consuelo? Señor, Padre bendito Dios, pero cuando, Señor, vivimos como tú quieres que vivamos para ti, Señor, seguramente vamos a pasar cosas que nunca hemos pasado, Señor. Y no porque queramos sufrir, Señor, pero qué hermoso sintieron aquellos apóstoles cuando los azotaron, Señor, porque se negaron a callarse, Señor. El concilio de aquel tiempo los azotó a Pedro y a Juan, Señor. Y dice la palabra que salieron contentos, gozosos de haber padecido esos azotes por predicar tu palabra, Señor. Señor, ayúdanos a entenderlo, Padre. Pablo en la cárcel, allí en Filipos, Señor, con aquel varón que estaba con él, Señor, Silas, azotados, sus ropas rotas y en un cepo, Dios, se voltearon a ver, Señor, y empezaron a adorarte. Bien adoloridos empezaron a darte sacrificio y alabanza. Y dice tu palabra que te agradaste, Señor, y tembló todo el edificio y las cadenas de los presos cayeron, Señor, pero no se fueron, porque también tenían temor, algo estaba sucediendo ahí, Señor. El carcelero dijo, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Dios, ayúdanos a vivir ese evangelio, Señor, el que tienes escrito en tu palabra, no el que se escucha por muchos lugares, Señor. Por favor, Padre, ayúdanos como iglesia tuya. Padre, vamos a partir de aquí, pero no de tu presencia, Señor, que la bendición del Padre, la bendición de nuestro Señor Jesucristo y la participación de tu Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros, en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Nos vemos mañana.